Buenos días, ingeniera y compañeros. Mi nombre es Leslie Tixe y en conjunto de mi compañera Paola Luzuriaga vamos a exponer el tema tipos de palo seco a principios del siglo XX. Como objetivo tenemos exponer los tipos de palo seco a comienzos del siglo XX mediante la construcción de ideas e información planteadas por el libro manual de tipografía del autor Cane Young para obtener conocimientos y aplicarlos en el aprendizaje de la tipografía. En la presente exposición se dará a conocer los tipos de palo seco a principios del siglo XX, tomando en consideración que el palo seco se basa en una tipografía que no utiliza o a su vez carece de pequeñas terminaciones de curvas o adornos. Comúnmente se las conoce como sans serif, que significa sin serifa, denotando su tendencia a lo geométrico, cambiándolas por formas más rectangulares y vértices rectos. De igual manera se dará a conocer las diferentes tipografías de palo seco a partir de cada autor y así poder utilizar de forma adecuada las diversas tipografías. El palo seco se desarrolló en Inglaterra a mediados del siglo XX, encabezado por T. Codem Sanderson, Stanley Morrison y Beatrice. De modo que se define como fuentes sin serifa o remates, es decir, limpias y rotundas, omitiendo la sutileza de las demás tipografías con serifa, donde suelen ser geométricas, por lo que se anula el uso de curvas fantasiosas o adornos ubicados a los extremos de las líneas de cada letra, como podemos observar en esta imagen. Por otro lado, como lo menciona Cane, los tipos de palo seco están reservados a titulares y pies de ilustración. Eran los más adecuados para la composición asimétrica en la página, que rompía con los modelos tradicionales. Es así que la variedad de tipografía de palo seco se ha utilizado para la impresión de etiquetas, siendo útil para textos cortos, carteles y titulares. Por consiguiente, se hará mención de los tipos de palo seco. 1. Accidens Grotex. Es la primera tipografía de palo seco que se utilizó de carácter generalizado. Por tanto, fue desarrollada por la función tipográfica Berthold en 1896 en la ciudad de Berlín por Günther Gerhard. El término Grotex era el término que se solía utilizar en Alemania para aquellas tipografías sans serif o palo seco. Simultáneamente, Accidens proviene de la expresión que domina aquellos tipos utilizados por las impresoras comerciales, Accidenscript, y en Estados Unidos era conocida como Standard, de tal forma que se convirtió o sirvió como la fuente de inspiración para otras fuentes tipográficas, tales como Helvetica, Univers y Folio. Es así que su uso funciona especialmente en la literatura técnica, como tablas, hojas de balance, entre otros, donde haya poco espacio, como se visualiza en los ejemplos. También se pueden utilizar en titulares de periódicos y revistas, por su gama de anchos y pesos. 2. Hill Sans. Fue diseñada por Eric Hill en 1928. Es muy usada en la actualidad, basándose en modelos humanistas de las tipografías renacentistas, donde Sans indica que su tipografía no tiene serifas, por lo que su construcción es completamente geométrica, excepcionando algunas partes de la letra, como en las colas o cuellos. Aún así, su forma es precisa. En general, su forma es geométrica y regular, la cual posee muy buen espacio y está basada en círculos de iguales medidas, al contrario de sus vértices, los cuales no son redondeados. Por ello, es utilizado en frases cortas como logos, eslogan,
copy, etc., al igual que en anuncios y titulares. También se encuentran en textos, siendo así una tipografía neutra que no distorsiona el mensaje que se desea transmitir. Por otro lado, sus formas están basadas en la Johnson Underground, creada por Edward Johnson para el Metro de Londres en 1916, el cual fue precursor de Hill. Gracias. A continuación, mi compañera. La Futura, diseñada por el alemán Paul Renner en 1927, fue la primera tipografía de palo seco. Futura se considera una fuente moderna que transmite progreso. La vemos por todos lados, desde autos hasta mueblería. Y en la Luna. Y sí, la fuente Futura se usó en la placa que quedó en la Luna en la misión Apolo 11 en 1969. La fuente Futura se basa en figuras geométricas, como el cuadrado, círculo y triángulo, donde sus letras C, G, O y Q se caracterizan por su construcción geométrica, basada en círculos, anchas y abiertas. Posee largas ascendentes y descendentes, así como una apariencia limpia y clara, con una compleja combinación entre trazos y curvas, de tal manera que su uso da paso para anuncios, carteles, rótulos, entre otros. Folio. Tipografía sans serif con estilo neogrotesca, diseñada por Conrad Bauer y Walter Baum en 1957. Esta tipografía fue licenciada en Francia bajo el nombre de Carable. Esta tipografía se la usó en el reactor francés destinado al transporte. Al igual que la Helvética y la Univers, forma parte del estilo tipográfico internacional y diseñado tras la Archives Grotex. Sin embargo, Folio sigue más de cerca el modelo original que las dos anteriores ya mencionadas. También es una tipografía muy utilizada para periódicos. Y por último, la retícula de Frutiger. Del creador Adrian Frutiger, el cual es respetado por lo mucho que se ha utilizado sus tipografías, su diseño fue la tipografía Univers en 1957. Frutiger utilizó números en lugar de nombres para describir la paleta de grosores y anchura de la tipografía universal. Es por ello que en la descripción de dos números, el primero de ellos el grosor de la familia tipográfica, en donde el 3 es el más fino y el 8 el más grueso. Y el segundo estima la anchura de carácter, en donde 3 es el más ancho y 9 es el más estrecho. Eventualmente los números pares indican cursiva y los números impares de una redonda. Es así que Frutiger ha utilizado este sistema en otras tipografías que ha diseñado, como la Agrippa, Frutiger, Avenir, entre otras. En conclusión, la tipografía palo seco ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, relacionado con el desarrollo social de la humanidad, donde las formas de cada una de las letras diseñadas se han visto reflejadas hasta el presente, teniendo como resultado una variedad de proyectos de portadas o letreros para el pensamiento humano debido a su uso mejorado. Gracias.